Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Gracias, Luis. Para mí es un placer nuevamente traerles el mensaje. Este mensaje es como una mezcla de todo lo que he estado escuchando, ¿verdad? Mi padre y yo hemos estado escuchando varias clases, muchas experiencias, ¿verdad? Y a mí me ayudó mucho, ¿verdad? A edificarme y hacerme pensar. Y yo quiero que también los edifique a ustedes y les haga pensar a ustedes también, ¿verdad? Sobre muchas cosas en nuestras vidas. El tema es cómo ejercitar nuestra fe. A mí es un tema muy excelente y algo que, o sea, vale la pena, ¿verdad? Ejercitar nuestra fe, hacer que nuestra fe crezca. Primero que nada, antes de yo explicarle cómo ejercitar nuestra fe, tengo que explicarle qué es fe, ¿verdad? De eso está un versículo muy famoso, todos nosotros lo conocemos, Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe es que nosotros sabemos de que Dios, aunque no lo podemos ver ni tocar o en cierto punto escuchar, aunque sí lo escuchamos con su palabra, ¿verdad? Con la Biblia, sabemos que Él existe. Aunque hay un versículo que dice que por el mundo, la naturaleza, todas las cosas espectaculares que Él hizo, podemos ver de que sí existe un Dios. Pero eso es la fe, saber de que Dios existe aunque no podemos verlo ni tocarlo, y no quiero decir sentirlo porque a veces sí podemos sentir la presencia de Dios en nosotros, pero eso es cuando ya nuestra fe va madurando, va creciendo. Una palabra que me da problemas y dará problemas a muchas personas es la palabra ejercitar. Ugh, da como que vagancia cuando la escucho, ejercitar, ¿verdad? Cuando escucho ejercitar, lo primero que pienso es en el ejercicio, ¿verdad? Ejercitarse físicamente. ¿Qué es ejercitar, verdad? ¿Cuál es la palabra, cuál es la definición, discúlpeme, de la palabra ejercitar? Pues yo lo busqué aquí, ¿verdad? La definición de ejercitar es hacer por medio de la práctica, aprender algo o mejorar en determinado aspecto, ¿verdad? Ahora dice, ejercitar es practicar o mejorar en algo, hacer que algo crezca, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo de ejercitarse físicamente, ¿verdad? Muchas personas lo hacen para su salud, lo hacen para crecer musculatoriamente, ¿verdad? Tonificarse y muchas otras cosas para sentirse más energéticos, ¿verdad? Muchos beneficios ejercitarse físicamente, pero da trabajo, da mucho trabajo al principio, ¿verdad? Nos ponemos vagos, a veces doloroso porque nuestro cuerpo no está acostumbrado, ¿verdad? Estamos rompiendo esos músculos viejos para que vuelvan a crearse, pero más fuerte, más energético, ¿verdad? Hay que ponerle tiempo, dedicación, a veces hace calor y no queremos sudar, etcétera, 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 ¿verdad? Muchas complicaciones o muchas excusas para uno no ejercitarse físicamente. Igual que ejercitarse mentalmente. Todos nosotros tuvimos 12 años de nuestras vidas en una escuela, enseñando las cosas básicas, ¿verdad? Y ejercitando nuestra mente, haciendo que nuestra mente crezca en los conocimientos básicos. Igual cuando salimos de la universidad, salimos de la escuela, entramos a la universidad, estamos 1 año, 2 años, 6 años, 8 años, en algunos casos, ¿verdad? Ejercitándonos mentalmente y educándonos, creciendo en nuestra sabiduría. Y también da trabajo crecer mentalmente, porque hay que dedicar tiempo, hay que leer mucho libro, hay que estudiar, a veces aburrido, pero hay que hacerlo si queremos progresar. ¿Por qué? Porque el ser humano o el mundo está en constante progreso. Nada se puede quedar como está. Sabemos que desde como empezamos, ¿verdad? Como empezamos hace mucho tiempo, eran casas de paja, a lo mejor, ¿verdad? No había tecnología, era todo menos avanzado de como está ahora. De todo ese progreso, ¿verdad? Hemos llegado a edificios gigantes, internet, tecnologías que uno no piensa, y todo está en constante progreso, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Porque también las armas han progresado y cosas que no tienen mucho beneficio para la salud de este planeta o para nuestra propia salud. Pero todo está en progreso, todo está en crecimiento, al igual que nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar en constante crecimiento, tiene que edificarse, tiene que ejercitarse. Y al igual que la fe, al igual que el ejercicio físico y mental, es difícil al principio.
Pero vemos, cojo a Luisito de ejemplo. Luisito desde que hace muchos años ha estado ejercitándose y practicando lo que es el ejercicio físico, al punto que prácticamente esa va a ser su profesión, ¿verdad? Porque él está estudiando para ser entrenador físico. A ese punto, él lleva tanto tiempo que él se quiere hacer, esa quiere que sea su devoción, ¿verdad? Su trabajo, se puede decir. Fue difícil al principio y todavía lo es, porque es doloroso, pero él creó esa motivación, ese interés, ese amor para que él pueda crecer físicamente. Igual que lo mentalmente, veo a Iliana que no está aquí, pero se escucha este sermón, pues, la cojo de ejemplo. Para mí Iliana lleva estudiando como 500 años, yo no sé cuánto tiempo lleva Iliana estudiando, para mí que eso, yo no sé cuántos tiempo ella lleva estudiando, de verdad que eso es como, válgame, como 800 años siento que ella lleva estudiando. Ahora mismo está allá afuera haciendo una práctica para lo que ella está estudiando. Dedicó mucho tiempo de su vida, dejó pasar muchas diversiones, muchos placeres, ¿verdad? Porque muchos jóvenes quieren janguear, quieren hacer esto, pero ella se enfocó en esos estudios para que próximamente pueda ser una profesional en lo que está haciendo. Pero tuvo que dedicar tiempo en su vida. Imagínate que yo voy a un doctor y el doctor me dice, sí, llevo 2 años estudiando y no tengo ninguna práctica. Me voy corriendo de ahí. Me va a matar, ¿sabes? Al contrario de que un doctor que lleva 8 años o más ha hecho su práctica, pues me genera a mí la confianza que él sabe lo que está haciendo. Y eso es con la fe. Con la fe tenemos que crecer, y eso está en la Biblia. La Biblia dice que nuestra fe debe crecer. ¿Okay? Vamos para Mateo 17:20. Mateo 17:20. Me encanta este ejemplo y muchos de ustedes también lo conocen y para mí por eso es que la Biblia es tan perfecta porque Dios coge los mejores ejemplos. Y aquí dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí, allá, y se pasará y nada os será imposible. Y él escogió ese árbol, esa planta, esa semilla. Por lo menos yo no la he visto por fotos, ¿verdad? Porque no he tenido una en mis manos. Imagino que algunos de ustedes las tendrán o no la han visto. La semilla de mostaza es una semilla bien pequeña, súper pequeñísima. Algo que de lejos no se ve, tengo que estar. Pero a través de los años, esa semilla se vuelve un árbol bastante grande, muy grande, a pesar de que era una semilla así de pequeña. ¿Y por qué Jesús dice que si tenemos la fe como un grano de mostaza? Porque nosotros vamos a empezar con una fe de un grano de mostaza, pero nuestro deber como cristianos, con el tiempo, es que esa semilla germine y se convierta en un árbol hermoso lleno de fe. Eso es lo que debemos hacer. Si empezamos con una fe, si se puede decir de primer grado, pero tenemos que crecer. Como dije, todo es constante crecimiento. Nunca nosotros vamos a terminar de crecer en cualquier forma. Ni en conocimiento, ni en fe, porque yo pienso que a la vez que nosotros estemos conforme con nuestra fe, nos estamos considerando igual a Dios. Y nosotros no somos igual a Dios. Nosotros no somos nada, somos polvo comparado con Dios, porque de ahí salimos, del polvo. Al nosotros no ser Dios, somos imperfectos, y eso es lo que somos. Y estamos aquí porque sabemos que somos imperfectos. Así que en ningún momento nosotros podemos estar conformes con nuestra fe. Debemos seguir creciendo en nuestra fe, porque mientras más maduro yo estoy en mi fe, más yo entiendo que necesito más fe. A lo mejor al principio, cuando yo tenía esa fe de primer grado, así lo voy a decir, primer grado, esa fe de cuando empecé, de cuando alguien recientemente se bautiza y acepta a Dios en su vida. Cuando yo empecé con esa fe, ok, qué bueno, soy un cristiano, conozco a Cristo, pero no sentía ese urge de dedicar más mi vida y buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque yo pensaba, pues ya empecé bien, qué bueno, ¿verdad? Pero al yo ir progresando, ¿verdad? Porque yo tuve la ventaja que me crié aquí en la iglesia, ¿verdad? Y muchos de ustedes, pues,
fueron por alguna persona o ustedes mismos leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero yo me crié en la iglesia, ¿verdad? Y por medio que pasaban los años, por medio que yo crecía y mi madurez, ¿verdad? Si se puede decir, crecía más y mi madurez cristiana, y yo haciendo este sermón me di cuenta que yo necesito más a Dios y más fe todavía, crecer más espiritualmente. Cristo o Dios nunca me negó nada y nunca como que dijo, ok, aquí estoy satisfecho. Dios nos dio todo. Nos dio al principio un mundo perfecto, nosotros lo dañamos. Nos dio la tierra prometida, ahí está, nosotros nos quejamos. Le dimos un rey, nos dieron un rey, el rey les falló. Y así constantemente Dios nos sigue dando todo al punto que nos dio a su hijo. Él ni siquiera nos negó a su hijo, unigénito hijo, para que nosotros fuéramos salvos, nosotros que no merecíamos nada, porque lo que hacíamos es defraudarlos y quejarnos. Y si Dios no me negó nada, ¿por qué yo voy a llegar al punto de que no voy a querer seguir sirviendo a Dios y no voy a querer hacer más por mi fe y no voy a querer crecer? ¿Okay? Así que por eso les exhorto, aunque la mayoría de aquí ya no estamos en esa fe de primer grado, ¿verdad? Porque llevamos varios años aquí, pero mi papá está grabando este video, ¿verdad? Y quiero exhortar que si nos quedamos en una fe de primer grado, o si en algún momento nos volvemos conforme con la fe que tenemos y no seguimos creciendo, sino que al contrario, vamos decayendo, pues hay un problema. Y Jesús nos advierte de este problema. ¿Y qué va a pasar si nosotros no salimos o crecemos de la fe que ya tenemos? Y eso está en Lucas 8:13. Lucas 8:13. Dice, esto es sobre la parábola del sembrador. Ya él dijo la parábola y ahora le está explicándole a los discípulos cuál es cada semilla, ¿verdad? Cuál es cada ejemplo. Y aquí tenemos, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y dice de que estas personas aceptan a Cristo con gozo. Y si aceptan a Cristo con gozo es que tienen fe. Si uno no tiene fe, no va a aceptar a Cristo. Eso. Tienen fe, pero ¿qué pasa? No hicieron raíces. Esa es la clave. Uno hace raíces si uno va madurando, ejercitando y creciendo en su fe. Y a ellos no crecer en su fe, no hicieron raíces. ¿Qué pasa? Llegaron las pruebas, llegaron los tiempos difíciles y ahí murieron. Y eso pasa con cristianos que no crecen en su fe. Porque el cristianismo sí tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, tenemos perdón, tenemos más cosas que cualquier otra persona que no tiene a Dios. Pero esas cosas nos preparan para los momentos difíciles que van a pasar en nuestras vidas. Y si no crecemos en fe, esos momentos difíciles nos van a llevar. La camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No nos podemos dormir. No nos podemos conformar y no podemos quedarnos en esa fe de primer grado. ¿Y cómo subimos o cómo salimos de ese conformismo, verdad? O cómo crecemos en fe. Hay varias formas. La primera y la más básica y la más vital, porque si no lo hacemos de esta forma, yo no sé cómo la van a hacer, es por la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué más instrumento que la Biblia para hacer que nuestra fe crezca? Vamos para 2 Timoteo 3:16 al 17. 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí explícitamente nos está diciendo que la Biblia es útil para lo que sea. ¿Tú quieres crecer? Aquí está la Biblia. ¿Quieres saber en qué estás mal? Aquí está la Biblia. ¿Quieres ejercitar tu fe? Aquí está la Biblia. Yo no encuentro ninguna otra cosa más perfecta para ejercitar tu fe o para que tu fe crezca que la Biblia. El hermano Elmer, cuando nos da clases bíblicas, mensajes, él da varios ejemplos de su niñez.
Y una que me impresionó más fue cuando él dice, cuando llegó a la parte en que estaban crucificando a Cristo, y yo no entiendo, ¿qué persona no aumenta su fe cuando lee que un Señor, siendo Dios, siendo perfecto, en la comodidad eterna vino a este mundo a sufrir, a sentir insultos, a que lo rechazaran, a que lo crucificaran, y en medio de su muerte, esa persona dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Eso no es humano. Eso no es humano. Eso es Dios. Por eso nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque aunque eso sea Dios, también es de cristianos. Porque en la Biblia tenemos a los apóstoles. Esteban, siendo apedreado, siendo maltratado, siendo juzgado injustamente en su lecho de muerte, dijo las mismas palabras. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo lo hizo y un hombre pecador, Esteban, lo hizo también. ¿Por qué? Porque él estaba imitando a Cristo. ¿Cómo mi fe no va a crecer yo leyendo estos versículos? Si su fe no crece leyendo estos versículos, usted está en la iglesia por otras razones. No está en la iglesia por Cristo, no está en la iglesia para Dios. Nosotros venimos aquí para adorar a Dios y para aprender y para glorificar a Cristo. Y estos versículos llenan mi alma de fe y hacen que mi fe crezca. Y muchos otros versículos, la Biblia completa está hecha para que tu fe crezca. Otra gran manera de que tu fe crezca, esa es la base, la Biblia es la base. Tú puedes hacer lo que sea bueno, pero si tú no lees la Biblia, tu fe no va a crecer. Por eso hay muchas sectas. Tú puedes ver esas personas, lo más bueno que hay, humildes, trabajadoras, y tú piensas, esa persona, wow, pero si no lee la Biblia, lamentablemente es un pecador que en cualquier momento, como él me dice, puede caer con el ejemplo que él nos trajo con la clase bíblica, con el ejemplo que trajo del señor que era muy devoto a Dios y se dejó caer por la tentación. Y eso puede pasar con cualquiera de ellos. No importa si la otra secta se ve más bonita, más gloriosa, más edificante, pero si no se deja llevar por la Biblia, no tienen una fe verdadera, no la tienen, y esa fe, supuesta fe, puede ser manipulada por Satanás en cualquier momento. Por eso yo no me desanimo a estar en esta iglesia. Podemos ser poquitos, podemos estar en problemas económicos, podemos tener cualquier dificultad, pero lo que estamos predicando es la palabra de Dios y esta es la fe verdadera que Cristo quiere que nosotros tengamos. ¿Okay? Así que por eso, la otra forma de tú edificar tu fe es viniendo a la iglesia. Como dije, lo básico, no se olviden de eso, lo básico es la Biblia. Pero también otra forma de edificar nuestra fe es con nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Yo me puedo sentir débil en la fe, el hermano Osvaldo me levanta, o mi madre me levanta, mi hermano, Isaura, quien sea, o viceversa. Osvaldo se puede sentir débil en la fe y yo ayudarle. Porque para eso estamos. Si no nos tenemos a nosotros mismos, no tenemos a nadie. Bueno, a Dios, ¿verdad? Tenemos a Dios siempre y eso no lo podemos olvidar. Pero no podemos depender en otras personas con nuestra fe si no son nuestros hermanos en Cristo. Porque esas otras personas no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros nos apoyamos, nosotros nos amamos y la iglesia te hace a ti mejor persona. Sí, las iglesias tienen problemas. Las de la Biblia tenían problemas que yo digo, a rayo, está fuerte. Pero por medio de Dios superamos esos problemas, porque como nosotros como hermanos, como cristianos, intentamos resolverlo de la forma más correcta, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Por eso les exhorto que todos los domingos, todos los miércoles, los jóvenes, las mujeres con los sábados, ¿verdad? Vamos a aprovechar, porque eso es lo que recarga nuestras baterías.
Yo me siento débil en la fe, me levanto con pensamientos erróneos, siento que no quiero hacer nada. Yo vengo aquí a la iglesia, escucho lo que están hablando, ¿verdad? Porque no voy a venir a la iglesia por gusto, no va a calentar un asiento. Yo vengo, escucho, pongo atención y salgo mejor persona de como entré, porque quiero aplicar eso en mi vida y quiero ayudarme a crecer en mi fe. Por eso no podemos dejar de congregarnos, porque nosotros nos apoyamos. ¿Okay? Leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y orando. Esa es otra forma en que nosotros podemos aumentar nuestra fe, orando. Y eso está en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros cuando oramos, se supone que estemos orando con nuestro corazón, con pasión, con amor. No hay otra forma de orar. Yo oro con mi corazón, me humillo para que Dios me escuche. ¿Ustedes se creen que si yo sé que nadie me está escuchando, yo me voy a humillar, voy a entregar mi corazón y voy a sentir esa pasión si yo sé que nadie me está escuchando? ¿Qué? Estoy perdiendo mi tiempo. Pero mi fe sabe que Dios me está escuchando y sabe que Él va a actuar conforme a su voluntad. Si Él quiere concederme lo que estoy pidiendo, amén. Si Él no quiere concederme lo que estoy pidiendo, amén también. Porque todo tiene un propósito y todo lo que Él hace es para que nosotros mejoremos y aumentemos nuestra fe. El ejemplo de Pablo, que él pedía que le quitara el aguijón, pero él dijo, bástate con mi gracia, porque ese aguijón te va a hacer mejor persona y va a hacer que tu fe crezca. Esa es la clave. Hay que bastarnos de la gracia de Dios. ¿Okay? Si queremos salir de esa fe conformista o de esa fe prematura, tenemos que hacer todas estas cosas. Porque cuando vengan las verdaderas pruebas de fe, las difíciles de verdad, vamos a tener un serio problema si no fortalecemos nuestra fe. Y esto es lo que podemos hacer para fortalecer nuestra fe. No se preocupen, todavía voy a mitad. Voy a adelantar un poquito más, discúlpenme. ¿Por qué les traigo esto primero? Porque Cristo, aunque ustedes, ¿verdad? Como dije, estamos bastante fuertes en nuestra fe y bastante adelantados en una fe primeriza, y si se dio cuenta que está una fe conforme, pues le exhorto a que empecemos a trabajar en eso, y si necesita ayuda, mira, aquí estamos nosotros hermanos para ayudarle a usted. Pero Cristo también tiene un programa, un método que Él utiliza para que nosotros, cristianos, que nos creemos bastante fuertes y bastante maduros, aún más ejercitemos nuestra fe. Cristo, a sus discípulos, al principio, Cristo les enseñó qué es fe, cómo obtenerla, cómo permanecer en ella, ¿verdad? Les enseñó todo lo teórico. Yo, en mi clase en la Universidad de Masaje, me enseñan primero lo teórico, para luego enseñarme lo práctico. Así Cristo por igual. Primero les enseñó lo teórico. Mira, hay que hacer esto, así es, hay que permanecer en ella, fe esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo entendió que ellos estaban ya, se supone, ¿verdad?, que captaron lo teórico, por ahora estaba listo a ponerlos a prueba. Y eso Él va a hacer con todos nosotros. Y ese ejemplo lo podemos ver en Marcos 4:35. Ese programa que Jesús utiliza para edificar nuestra fe. Un gran ejemplo que nos puede pasar a todos nosotros. Marcos 4:35. Dice, del 35 a 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo,
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí les voy a explicar 4 métodos, o un método que tiene 4 pasos de cómo Cristo aumenta nuestra fe, pero de una forma más fuerte. Por eso hay que prepararnos antes. Hay que echar raíces con nuestra fe, porque va a venir, si no es que ya le ha pasado a ustedes, les va a pasar o les puede volver a pasar, porque nosotros nunca vamos a parar de ejercitar nuestra fe. El primer paso que aquí vemos que Jesús utiliza es que Él te lleva a la tormenta. Vemos los apóstoles que eran pescadores, entiendo yo, profesionales, ¿verdad? Porque han dedicado su vida a pescar, que me imagino que han experimentado alguna tormenta, pero esta tormenta fue un poco diferente a las otras que ellos han tenido que experimentar. Es una tormenta en que ellos nunca habían visto, nunca habían experimentado y no estaban listos para esa tormenta. No podían hacer nada. Era tan grande esa tormenta que en ese momento se sintieron inútiles. Esa tormenta puede venir de diferentes maneras para todos nosotros. Es una tormenta en que nosotros vamos a tener miedo y nos va a pasar porque este mundo es así. Así que Cristo nos lleva a esta tormenta y uno dice, caramba, ¿por qué me va a llevar a una cosa como esa? ¿A qué yo quiero ser en peligro de esa forma? Yo no vine a la iglesia para sufrir de esa cantidad. Mira, yo te voy a explicar por qué Cristo nos lleva a una tormenta en que nosotros no podamos controlar nada. El segundo paso es que Él permite que la tormenta pruebe tu fe. Todos pasamos por diferentes problemas en nuestras vidas porque hemos tenido tormentas pequeñas que en cierto punto sí podemos manejar y sí podemos controlar, si lo podemos decir. Hemos tenido pruebas de paciencia, pruebas de amor, pruebas de fuerza, pero esta tormenta es una tormenta que te prueba eso y tu fe. Con esta tormenta, Jesús no quiere saber qué tan capaz tú eres, qué tan ágil, qué tan inteligente, qué tan fuerte eres. Él no quiere saber eso. Él no le importa eso. Él quiere saber si tú crees en Él de verdad. Si en verdad tú tienes fe. ¿Por qué? Porque cuando en verdad buscamos a Dios es cuando no podemos hacer ya nada. Él quiere saber si tú en verdad crees que Él tiene todo el poder. Él quiere saber si tú crees que Dios está sobre la creación. Y Él está sobre la creación, porque eso está en Job 42:2. Él quiere saber si tú crees que si Dios está sobre los asuntos de estas naciones, sobre estas guerras, y Él está sobre todo lo que tenga que ver con estas naciones. Eso está en Job 12:23. Él quiere saber si tú crees que Dios está sobre el nacimiento, sobre la vida, sobre todo, sobre la muerte también. Y sí, eso está también en Job 14:5. Me estoy dando cuenta que Job es un buen libro para estudiar porque te enseña todo esto. Él quiere saber que si tú crees que Dios está sobre el fracaso y sobre el éxito, y también lo está en Lucas 1:52. Y también quiere saber que si tú crees que Dios está sobre todo lo bueno y sobre todo lo malo. Y también Mateo 10:30. Esos son versículos que te van a enseñar de que Dios tiene el control sobre todo. Y eso es algo que se me olvida y que se nos olvida. O en cierto punto lo minimizamos. Se nos olvida de que Dios es Dios. De que Dios no es nada, o sea, no hay nada, mejor dicho, imposible para Él. Puede hacer lo que sea. Él puede hacer, Él creó todo esto y en cualquier momento puede deshacerse de Él y hacer otra cosa. Y así se nos olvida, lo minimizamos. Hay que pensarlo de verdad. Oye, Dios está en control de todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios borró a la humanidad con Noé y volvió a la humanidad. Dios salvó a la humanidad con Jesucristo. Dios los salvó, los castigó como más de 10 veces. Y tú me vas a decir que Dios no tiene el control de las cosas. Es algo que se nos olvida.
Dios tiene el control. No hay nada imposible para Él. Este paso 2 no lo vamos a pensar o no va a suceder si no empezamos con el paso 1. Y a veces, esa tormenta que nosotros no tenemos el control, recuerda de que yo no necesito el control. Yo no necesito el control. No me hace falta el control. Yo no quiero el control. Dios tiene el control. Yo quiero que Dios tenga el control sobre mi vida y sobre cualquier circunstancia que pase en mi vida. Vamos para el paso 3. Dios te deja en la tormenta. Vuelvo a repetir, los apóstoles intentaron hacer todo lo que ellos podían hacer para salir de esa tormenta. Ellos no iban a intentar todo lo que podían hacer se me trabó la lengua. Si Jesús parara la tormenta, pues como expliqué, Dios tiene el poder de todo. En cualquier momento pudo haber parado la tormenta. Así como empezó, así como terminó, en segundos podía hacerlo. Pero Dios permitió que ellos estuvieran hasta el último minuto para que se dieran cuenta que no pueden hacer nada. Y lamentablemente, como son las cosas, como son el ser humano, buscan a Dios para último. Los apóstoles dijeron, vamos a hacer esto, si esto no funciona, vamos a hacer lo otro. Bueno, ya no tenemos más nada que hacer, así que ni modo. Ahí está Jesús. Vamos a buscarlo. Yo lo hago. Yo intento resolver las cosas por mí solo. Y al final me doy cuenta de que no soy nada y que no puedo hacer nada. Y por último, como que después, vamos a hacer la última opción que me queda. Déjame buscar a Dios. Y eso es un error que yo estoy cometiendo y me imagino que muchos de ustedes han cometido. Los imperfectos. Yo quiero buscar a Dios primero en mi vida. En cualquier problema que yo tenga, se supone que yo busque a Dios primero. Se supone que Él está en el tope, no es lo último. ¿Ok? Tengo que buscar a Dios para que yo pueda sentir paz y no hacerme daño yo mismo. Porque al intentar yo hacer las cosas primero, antes que Dios, yo puedo empeorar las cosas o lastimarme a mí mismo. Hay que buscar a Dios primero. Muchas personas con estas pruebas se pasan la tormenta completa diciendo, ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuándo se va esto? Yo no quiero padecer esto más. Mi cuerpo no resiste. Y yo pienso en esto y lo primero que me viene en la mente es en María, cuando las ventanas de mi sala se abrieron, mi padre aguantándolas, y eso era lo que él decía, María, vete. María, ya para, déjame quieto. Y así hacemos siempre con todas las tormentas en nuestras vidas. ¿Por qué? Eso lo vemos con Job. Job no pecó en ningún momento, pero Job dijo estas palabras. ¿Por qué, Dios? Yo que te he sido fiel, yo que te he servido tantos años. Y Dios vino y le contestó, mira, tú sabes cómo hacer esto, o tú sabes cómo funciona esto y lo otro, o tú sabes hacer todas las cosas que yo sé hacer. Y así mismo Job, como alzó la cabeza, tuvo que bajarla y pedirle perdón a Dios porque él entendió de que él no sabe hacer nada. Y por eso hay que ver todo siempre del lado positivo, del lado bueno, aunque es difícil. Yo no voy a decir que cuando me venga una tormenta como esta, yo voy a ir saltando y brincando, diciendo, ay, qué rico. No, va a ser difícil, lo va a ser. Muchas personas han sufrido demasiado, con huracán Fiona y ahora con Ian. Lo han perdido todo, tienen que irse, tienen que empezar sus vidas de nuevo. Pero Dios tiene un propósito para todo. Y todo lo que Él hace es para que nuestra fe aumente. Nosotros, antes de la tormenta y después de la tormenta, no vamos a hacer lo mismo. En ninguna forma vamos a hacer lo mismo. Si nosotros logramos pasar esta tormenta, vamos a ser mejores cristianos de lo que éramos y entender más cosas de lo que entendíamos. Un debate que siempre ha pasado en mi mente y que muchos cristianos vistos intentan evitar es sobre el aborto, ¿verdad? Y rápido me dicen, pero ¿qué pasa si violan a esta muchacha y tú vas a hacer que esa muchacha críe a ese muchacho? Después que todo lo que pasó. Yo sé que a veces tenemos que ser sinceros, como nos enseñó Elmer esta mañana. Tenemos que ser sinceros
Y tenemos que entender que todo tiene un propósito. Y a lo mejor eso que le está pasando, lamentable, ¿verdad? Pero a esa muchacha, criar a ese muchacho, a lo mejor va a hacer que ella sea una mejor persona de lo que ella era antes. Y así con todo lo malo en nuestras vidas. Todo lo que pasa malo en nuestras vidas es para que nosotros seamos mejor personas. No importa lo feo o lo incómodo o lo desastroso que sea. Así que por eso, esto me enseña también que no nos podemos quejar. No podemos quejarnos. Nos vamos a quejar, eso te lo aseguro. Somos humanos, yo voy a quejarme. Me imagino que ustedes lo harán en cualquier momento, pero debemos intentarlo hacerlo menos. Porque, ¿qué queja hizo Cristo? Y yo no me imagino a alguien que haya sufrido peor que Cristo. Yo no me atrevo a mencionar a alguien que haya sufrido peor que Cristo, porque Cristo sufrió físicamente y espiritualmente, porque Él cargó con todos los pecados de la humanidad, y en ese punto también, como Él estaba tan lleno de pecado, Dios lo tuvo que abandonar. Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque sabemos que Dios no está donde están las tinieblas, y Jesucristo estaba lleno de pecado. Él sufrió de todas las formas posibles. Así que Cristo no se quejó. ¿Por qué yo me tengo que quejar? Porque tuve 5 días sin luz y sin agua. Cuando otras personas también no saben lo que es la luz. En otros países o tienen peores circunstancias que las que yo tengo. Siempre va a haber una persona que está peor que tú. ¿Qué pensar eso? Así que tenemos que pensar en que si vale la pena quejarnos o no. Déjame continuar para ir acabando, discúlpenme. Como sabemos, primer paso nos deja en la tormenta, primer paso nos lleva a la tormenta, discúlpenme. Segundo paso, prueba nuestra fe. Tercer paso, nos deja en la tormenta. Cuarto paso, Él te lleva a aguas tranquilas. Uno no puede ejercitar su fe estando siempre en paz y en tranquilidad. Si no hay nada malo, ¿para qué tengo que ejercitar mi fe si está todo bien? En aguas tranquilas tú nunca vas a ejercitar tu fe, en aguas profundas y salvajes sí. Pero luego que Cristo te lleva por ese camino lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de miedo, si tú sobrepasas o sobrellevas con tu fe esa tormenta, Cristo mismo te va a llevar a aguas tranquilas. Cristo nos recompensa, aunque no lo vemos así. De cualquier forma, Cristo nos recompensa. O sea, yo quiero pensar más espiritualmente, porque lo material, eso no es nada, eso no es recompensa para mí. Yo quiero llegar al punto que mi fe solo se baste de Dios y de Cristo. Yo quiero llegar al punto en que yo puedo estar viviendo en la tierra sin nada, pero estar alegre con Cristo, porque eso es lo que me enseña la Biblia. Pablo es una persona que yo admiro después de Jesucristo, porque la primera persona que yo admiro es Jesucristo siempre, tope. Pero Pablo sufrió en cantidad y él cantaba, él oraba, él daba gracias a Dios en las circunstancias que él estaba pasando. Eso es una fe bastante madura, bastante grande. Pero no estoy diciendo que cuando llegue, si Dios me permite llegar a esa fe que tiene Pablo, voy a parar ahí. Quiero seguir, porque lo único que llena mi corazón es Cristo. Y Jesús te lleva a esas aguas tranquilas luego que tú hayas completado esa tormenta. Los apóstoles vieron con sus propios ojos el viento cuando paró, la barca cuando dejó de hundirse, cuando las olas retrocedieron. Los apóstoles vieron eso. Cristo dijo, ya para, todo paró. Los apóstoles vieron eso. No lo pueden negar, está escrito en la Biblia. Vamos para Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Nosotros podemos pasar por cualquier circunstancia. Nuestro cuerpo puede sentir cualquier dolor, pero nuestro espíritu va a permanecer en paz y en tranquilidad. ¿Eso por qué? Porque el Señor está dentro de nuestro corazón.
el Señor está en nuestra fe. Y eso no sucede si nosotros no leemos, no venimos a la iglesia, no oramos, no tenemos una relación más allá con Dios. Si eso no pasa, si no hacemos eso, nada de lo que estoy diciendo pasa. No vamos a sentir paz, no vamos a estar más fuertes y no vamos a estar listos para esa gran tormenta que algún día vendrá o ya habrá venido. Como dije, tal vez la tormenta mía no sea la misma que Osvaldo y Osvaldo vea mi tormenta como algo normal o algo que él pueda manejar. O la tormenta de Osvaldo, él no la puede manejar y yo sí. Diferentes tormentas para cada uno, pero no podemos también sostenernos de personas. Sí nos apoyamos, pero no podemos arraigarnos. No sé si dije un disparate, agarrarnos, creo que es, agarrarnos de una persona, pero tenemos que agarrarnos de Dios. Así que, si usted está en una tormenta, no se olvide de que Dios tiene el control. No se olvide de que esta tormenta tiene un propósito para tu vida y es hacerte mejor persona de lo que ya eras. Y así es como Cristo nos ayuda a que nuestra fe crezca. Esta tormenta puede ser dos cosas: mejores personas o peores personas. Porque si no pasamos esta tormenta, quiere decir que nos caímos, que nos hundimos. Y si nos hundimos, lamentablemente no tenemos la fe necesaria para poder seguir adelante. Son pruebas que Jesucristo nos pone en nuestras vidas. Una clase, un sermón, que en cierto punto me ha abierto los ojos y me ha dicho: Manuel, escucha, no te duermas, tú eres joven, en cualquier momento puede haber una tormenta o que te va a llevar o que te va a hacer una mejor persona. Y así les exhorto a ustedes que no se duerman, que no sean conformistas con su fe, que usen todos estos métodos que Dios nos ha dado para aumentar nuestra fe, para cuando la prueba de la tormenta que Jesús va a traer en nuestras vidas sea un éxito y no un fracaso. Que el Señor los bendiga a todos